la Delegación de Paz de las FARC-EP ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental, sin detrimento de la consulta interna que deben hacer como organización. Y eran las palabras de Pablo Catatumbo, uno de los cabecillas de las FARC, que sorprendieron esta mañana tras anunciar la pausa de las negociaciones de la paz. Las FARC dejan ahora una amplia expectativa, pues no aclararon cuándo se retomarían las conversaciones, aunque de último minuto se ha sabido que lo harían este lunes. Horas después, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre la decisión del grupo armado y ratificó que el referendo es la única vía para que sean avalados los acuerdos logrados en La Habana. Luego de conocer el anuncio del grupo terrorista de las FARC desde La Habana, Cuba, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se pronunció. Y ayer, cuando tomamos esa decisión, inmediatamente surgieron los enemigos de la paz a decir: no, qué horror, ¿cómo así que un referendo? Entonces yo me pregunto, ¿y cómo le vamos a consultar al pueblo colombiano si no es a través de un procedimiento como un referendo? Y tengo entendido que la guerrilla allá en La Habana dijo: nos levantamos de la mesa para estudiar esta propuesta, este procedimiento. Perfectamente legítimo y válido que lo estudien, pero el tiempo pasa y la paciencia del pueblo colombiano tiene su límite. En horas de la tarde, el mandatario colombiano se dirigió de nuevo al país, manifestando que el grupo terrorista de las FARC no es quien pone las condiciones ante este proceso de paz. El jefe de Estado además llamó a sus negociadores que se encuentran en La Habana a que regresen a Colombia para evaluar el alcance del anuncio del grupo criminal. En este proceso, el que decreta las pausas y pone las condiciones no son las FARC. De manera que yo he tomado la decisión de llamar a los negociadores para que se vengan inmediatamente aquí a evaluar el alcance de ese comunicado y el alcance del comportamiento de las FARC frente a iniciativas que lo único que están buscando es acelerar la solución de este conflicto. Entramos a debatir este tema. Saludo a Antonio Navarro Wolf, vocero del Partido Progresista, exministro de Salud, exconstitucionalista. Gracias por acompañarnos. Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa, máster en Análisis y Prevención del Terrorismo, abogado, también está con nosotros aquí en los estudios. Y también tenemos desde Washington, desde nuestros estudios en Washington, está Camilo Azcárate, director del programa de mediación del Banco Mundial, experto en conflictos. Señor Azcárate, también, gracias a usted. Bienvenido. Señor Navarro, ¿cómo lo tomaron por sorpresa o lo tomó por sorpresa estas declaraciones de las FARC en la mañana? Sí, efectivamente, pues me tomó por sorpresa la declaración presidencial primero, después la declaración de las FARC. Yo creo que el referendo es una buena idea, pero me parece que hacerlo unilateralmente y hacerlo además con evidentes propósitos electorales, pues no es bueno. Para todos ellos estamos en el proceso de paz, no tenemos que eso se vuelva, digamos, una bandera de un grupo político o del presidente. Aquí la paz es de muchísima más gente, la paz es un asunto nacional. Pero esas son las contradicciones de la vida y de la realidad. La propuesta de un referendo para decir sí o no a lo que se acuerda en La Habana me parece buena. Señor Guarín, ¿qué opina usted de la decisión de las FARC? A mí me parece que pues, las FARC en este momento reaccionan desde el punto de vista de la estrategia de negociación que ellos tienen de manera adecuada, en el sentido que el gobierno con la propuesta de referendo lo que ha hecho es tomar la iniciativa, cuando hasta ahora la iniciativa ha estado en cabeza de las FARC en las negociaciones en La Habana. Ahora bien, yo sí creo que el referendo, tal y como está planteado, pues es un grave peligro para la democracia colombiana. Por un lado, está unido, como lo acaba de mencionar el doctor Antonio Navarro, a la aspiración de un grupo político particular, a la Mesa de la Unidad Nacional, a la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Pero por otro lado, es un referendo que el presidente Santos presenta como un referendo para la paz, pero es en realidad, y eso es importante que la comunidad internacional y los colombianos lo sepamos, es un referendo para la impunidad de los criminales de las FARC
y para la elegibilidad, para reconocerles el derecho a gobernar a quienes han cometido y perpetrado los peores crímenes contra la humanidad en Colombia. Es una cosa que es inaceptable y que en vez de contribuir a la paz, lo que va a hacer es generar un escenario de profunda división en Colombia. Señora Azcárate, buenas noches, gracias también por acompañarnos. Muchos dicen que lo que hicieron las FARC es un poco justo, que en negociación esto es pues lo que se debe hacer, retirarse, ir a pensar una propuesta que tal vez según el gobierno ya lo sabían, ya se había adelantado una conversación y que para otros tomó de sorpresa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Mira, yo creo que en este punto se puede repetir lo que Albert Einstein decía sobre la definición de la locura, que es tratar de hacer lo mismo una y otra vez y esperar distintos resultados. En este caso yo creo que debimos haber aprendido de muchos errores anteriores en los que acciones unilaterales de las partes dentro o fuera de la mesa llevaron al traste muchos de los esfuerzos anteriores en procesos de paz. Yo creo que la ausencia de una parte mediadora en la mesa, formalmente mediando el problema, pudo haber evitado muchas de estas dinámicas. Y la historia de los procesos de paz en Colombia está llena de este tipo de acciones unilaterales que conllevan a un debilitamiento político del proceso y finalmente a su desbaratamiento desde el punto de vista de las posibilidades políticas de implementación. Ahora, escuchemos lo que decía el señor Navarro Wolf, que le sorprendió, no solo de las FARC, sino del presidente Juan Manuel Santos, cuando dijo y habló y puso sobre la mesa el referendo. Referendo constitucional, con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado, podrá coincidir con otros actos electorales. Lo que hemos decidido es un acto de responsabilidad con el país, porque si no hay acuerdos, si no llegamos a algún acuerdo, pues no sucede absolutamente nada, no se aplica esta posibilidad. Señor Navarro, el presidente Santos se lanza a hacer esta propuesta. Ojo, muchos dicen que fue rápida, digámoslo así, que se adelantó incluso un senador, el senador Roy Barreras, lo tendremos más adelante, por un desliz de él y que le tocó al gobierno lanzar la propuesta, pero lanza una propuesta como estas sin saber que las FARC podrían hacer esto, o eso ya se había socializado antes. Bueno, lo que pasa en la mesa no lo sabemos nosotros en realidad. Pero el presidente lanzarse tremenda locución sin saberlo solo de su lado. Yo estoy convencido que el referendo es mucho mejor mecanismo de refrendación que, por ejemplo, una asamblea constituyente. En eso estoy totalmente de acuerdo con esa iniciativa. Pero la unilateralidad no me gusta en una negociación, me parece que es un riesgo innecesario. En un proceso de paz no es fácil. En un proceso de paz tiene oposición de un sector importante de la opinión colombiana. Entonces, creo que hay que trabajar con cuidado los temas. Ahora, al final, va a ser el ciudadano que te va a decir sí o no. Y eso me parece correcto, eso me parece democrático. Eso es presionar a Santos, antes, señor Guarín, señora, es presionar a Santos lo que han hecho, decir esta pausa, ponerlo contra la pared, le pasan tal vez una cuenta de cobro por no consensuar con ellos el mecanismo de la consulta popular. Yo diría que ellos han propuesto una constituyente como mecanismo de refrendación. El 99% de los que estamos apoyando el proceso de paz hemos dicho que no, que ese no es el mecanismo, creo que ellos tienen que aceptar eso. Pero de todas maneras hay un nivel de unilateralidad que es lo que me parece a mí que es un riesgo que no hay que correr en un proceso tan delicado como este. Señor Guarín. Varias cosas. Me parece que las FARC tienen un tono distinto en este momento y hay que reconocerlo. Las FARC hubieran podido salir a decir lo que muchas veces han hecho, doctor Navarro, y es decir, que de ninguna manera aceptaban un mecanismo diferente a la Asamblea Constituyente y salía a repudiar de plano. No, ni siquiera lo vamos a pensar. No lo hicieron. Por el contrario, dijeron que era una pausa y que además iban a desarrollar un proceso de consultas internas, lo cual tiene un significado político que hay que evaluar. Segundo, frente a la pregunta que usted le hacía al doctor Antonio Navarro, yo lo que creo es que el presidente Santos en este momento está mirando todo por los lentes de las elecciones presidenciales y de las elecciones de Congreso y de su reelección. El gran miedo que tiene hoy el presidente Juan Manuel Santos se llama Álvaro Uribe como candidato al Senado y un candidato presidencial del Centro Democrático, además de la posibilidad de que surja una tercera fuerza
política, de la cual ya tuvimos nosotros un antecedente que fue la ola verde con Antanas Mocus, y ahora con un futuro precandidato que está aquí al lado, o precandidato ya, el doctor Navarro, que está haciendo que el presidente... Él ha dicho que todo es pre, ¿no? Claro, que está haciendo que el presidente Santos entonces comience a actuar como candidato. Ahí es un referendo para utilizar la bandera de la paz como una bandera de carácter electoral y tratar de manipular con el sueño de la paz a los colombianos para enfrentar al uribismo. Rafael, ¿y no será también que el presidente Santos está metiendo un tema distinto para que la atención sobre el paro disminuya? Es una posibilidad. De eso tendremos más para hablar más adelante. Otra de las explicaciones de ¿Qué ha pasado más con el paro? 5 días de protesta, un puente de Muchaca cerrado en Ecuador. Recuerde que hace unos días comenzaban a hablar de una especie de séptima papeleta en las elecciones de marzo. Aún más, le voy a contar una chiva. En la reunión que tuvimos con los precandidatos del uribismo hace 4 meses en la casa de José Félix Laforí, uno de los planteamientos que se hizo en ese día, yo mismo lo hice, de lo que iba a venir era precisamente un referendo o una consulta, una especie de séptima papeleta cruzada con las elecciones parlamentarias y presidenciales para tratar de frenar el crecimiento del uribismo con la bandera demagógica de la paz. Señora Azcárate, pero eso no es peligroso, lo que tanto el señor Navarro como el señor Guarín están diciendo aquí en el estudio, que quizás Santos está más en sintonía, menos en sintonía, perdón, con el pueblo colombiano y más con sus aspiraciones de reelección. Pues mira, no sé cómo puede ser distinta una cosa de la otra. Al fin y al cabo, el pueblo colombiano es el que está votando en las elecciones. Pero lo que sí te digo es que el éxito de un proceso de paz va mucho más allá de unas elecciones del siguiente año o de 5 años desde ahora. Debe ser una prioridad estratégica mucho más grande que unas elecciones en particular. Y algo que debe evitarse bajo todo punto de vista es el hecho de que la estrategia general de paz sea secuestrada, si podemos decirlo, por una estrategia, unas tácticas políticas particulares. Yo creo que la responsabilidad que tienen las FARC y el gobierno colombiano con el pueblo colombiano para lograr la paz es una responsabilidad de muchas décadas, sino una responsabilidad de la siguiente elección.